Mis queridos hermanos, pues pase a vosotros, sean bienvenidos hermanos y les saludo con el saludo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Pase a ustedes hermanos y a toda su apreciable familia. Y pues ya estamos hermanos aquí preparados, listos y dispuestos para iniciar el servicio a nuestro Dios. Y bueno hermanos, pues como he sabido ya de ustedes, seguramente pues tocaremos otro punto de fe, el número 3 hermanos para ser precisos. Y como los anteriores hermanos será muy interesante. Pues hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio de culto de recepción del día sábado hermanos. Iniciamos nuestro servicio a nuestro Dios, pues por cuestiones hermanos tal vez penosas, ajenas a nuestra voluntad, pues no lo podemos hacer en el santuario hermanos, pero ya estamos aquí hermanos echando mano de la tecnología para poder hermanos reunirnos, cantar a nuestro Dios y así pues no faltar hermanos al mandamiento. Saludos a su familia hermanos, y si pues como lo he dicho hermanos, si hubiera alguna necesidad de enfermedad, con fe, oración hermanos y mucha convicción, pues podamos pedir a nuestro Dios que Él sea nuestro ayudador. Bien mis hermanos, por principio de cuentas hermanos, pues una disculpa si en algún momento escuchan un poco de ruido hermanos, luego suele ser un poco ruidosa la colonia aquí donde está su humilde morada. Pues mis hermanos, sin más preámbulo, les pido iniciemos este servicio a nuestro Dios y les voy a pedir que lo hagamos, pues como es un hábito hermanos en la iglesia, con un himno. ¿Les parece hermanos? Por favor. Les voy a invitar hermanos a que entonemos el himno número 17 hermanos, por favor. Les reitero hermanos, es el número 17. Ahí de sus himnarios les voy a pedir que sean tan amables hermanos en acompañarme a entonar este himno. Repito hermanos, número 17. Tan dulce el nombre de Jesús. Amén mis hermanos. Himno número 17. Les voy a pedir hermanos que entonemos solamente las primeras 3 estrofas y su coro, por favor. Iniciemos hermanos, para honra y gloria del Señor. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo, adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor, y pone aparte mi dolor, el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar, el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es, Cristo yo te aclamaré, por siempre, oh mi Cristo.
Amén. Pues hermanos, una vez habiendo entonado esta alabanza, este himno, les voy a pedir, hermanos, por favor me acompañen a hacer oración, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos y pues pidiendo a Dios que sea con nosotros en este servicio. Vamos a orar, hermanos, por favor. Bondadoso Jesús, misericordioso Dios y Creador de todas las cosas, suplicándote a ti, eterno Padre Celestial, seas con toda tu iglesia, no solamente con mis hermanos que nos reunimos en este momento, sino que quieras tú, Señor, en tu inmensa misericordia y tu poder, visitar a mis hermanos, visitarlos en su hogar, Señor, y aquellos que se reúnen, pues tú, Señor, en tu poder, en tu omnisciencia, pues seas con todos ellos, Señor. Que a través de tu Espíritu Santo, pues nos traces, Señor, el camino recto de tu palabra, y que la alabanza, Señor, y nuestra oración puedan llegar hasta tu divino trono. No porque tengamos, Señor, el mérito, no porque tengamos esa dignidad que demanda, Señor, sino porque todo, Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, y en ese mismo nombre, pues esperamos y tenemos la esperanza, Señor, de recibir de ti toda dádiva divina. En especial, Señor, pues que seas con mis hermanos si por alguna razón tuvieran alguna molestia, enfermedad. Sabes, Señor, que pues en ocasiones tenemos muchas necesidades de diversa índole. Tú, Señor, tengas misericordia, como lo has venido teniendo, Señor, desde que tenemos memoria. Bendito Padre Celestial, las gracias sean dadas a ti, porque a través de esta semana tú has sido muy bueno con nosotros, misericordioso. Nos has cuidado, Señor, y prueba de ello es que estamos vivos y hemos llegado, Señor, al séptimo día. Bendito Padre Celestial, suplicándote, bendito Dios, como siempre, el perdón de todas nuestras faltas, de nuestras desatenciones, y que tu amor, Señor, pues se haga presente. Bendito Dios, que esta reunión sea para ti una ofrenda, pero también para nosotros, Señor, la iglesia, pues sea un alimento espiritual. Pues te lo suplicamos, Señor, y te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Mis hermanos, les invito a que tenemos otro himno, por favor. Y después de entonar este otro himno, pues vamos a alistarnos para recordar los 10 mandamientos. ¿Les parece? Hermanos, les pido entonces que vayan al himno 261, por favor. Himno número 261. Que por cierto, hermanos, creo que hace rato dije qué número de punto de fe iba. Entonces, por favor, escríbanlo rápidamente, a ver qué punto de fe es el que llevamos, qué número de punto de fe es el que llevamos. Si se saben el título, hermanos, pues de una vez váyanlo escribiendo, por favor. Himno 261, Cristo es mío. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a entonar la primera y la cuarta estrofa con sus respectivos coros. Ay, perdón, hermanos, ahí está el ruido del que les hablaba, una disculpa. Entonces, estrofa 1 y 4 con sus respectivos coros. Amén. Vamos a entonarlo, hermanos. Cristo es mío. El amor de Dios siento en mi corazón. El amor de Dios, el amor de Dios. Él me ha dado hoy también su salvación. Gloria a Cristo por su amor. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Él me guarda siempre, me sostiene fiel, porque soy de Él, porque soy de Él. Quiero yo también ser muy brillante luz y alabar a mi Jesús. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él. Él me ha dado paz y felicidad. Cristo es mío, mío, gloria sea a Él, mío por la eternidad. Amén. Vamos, hermanos, por favor, con reverencia, respeto, hermanos. Vamos a recordar juntos los 10 mandamientos, por favor. Vamos al libro de el Éxodo, en su capítulo 20. Y al respecto, pues el hermano Israel
nos estaba recordando, hermanos, que hubo unas leyes que se quitaron, hermanos, porque no eran favorables a nosotros, y en la misericordia de Dios, a través de la sangre de Cristo Jesús, pues vino, hermanos, a facilitarnos el camino hacia el Padre. Pero esta ley, hermanos, que vamos a leer, será y seguirá siendo vigente. Éxodo capítulo 20, hermanos, del versículo 3 al versículo 17. Y si ya estamos preparados y listos, hermanos, vamos a recordarla. Dice así, hermanos, la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que estorbe en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos, hermanos, para dar gracias. Eterno Creador de todas las cosas, hemos leído y recordado estos 10 decretos que dejaste para que el hombre conviviera contigo, pero también con el prójimo. Que este recordatorio, Señor, nos sirva, que tenemos una guía, pero también un compromiso y una responsabilidad. Demandando, Señor, de ti en el nombre de Cristo Jesús, tu perdón, Señor, pero también tu fuerza para poder, Señor, acatarlos. Bendita sea tu palabra, Señor, y bendita tu ley. Bendito tú, Señor, por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues, hermanos, les voy a solicitar, entonemos otro himno, hermanos, pues antes de pasar al tema que nos compete, esta parte oscura, hermanos. Es algo interesantísimo. Hermanos, si usted dijo que va el punto de fe número 13 y que el título es el origen de la iglesia de Dios, el origen del nombre de la iglesia de Dios, pues hermano, enhorabuena, Dios le bendiga. Ese es el que hemos de abordar el día de hoy, y como los demás hermanos que llevamos y como los que vendrán después, será pues seguramente muy muy interesante, hermanos. Sobre todo a mis hermanos, si es primera vez que lo van a escuchar, pues les va a resultar, hermanos, muy muy interesante. Vamos a entonar un himno más, hermanos, por favor, antes de pasar a lo que será este recordatorio del punto de fe número 13. Les voy a pedir, hermanos, que sea con el himno número 292, por favor. Himno número 292. Hermanos, una disculpa si a lo mejor comentan algo más o tuvieran alguna pregunta en el formato que estoy llevando, hermanos, el servicio en el nombre de Cristo Jesús. Pues algunas cosas no me son posible, hermanos, verlas, pero si tengo oportunidad, hermanos, pues claro que lo comentaré en su momento. Si hubiera alguna duda, claro, hermanos, me daré el tiempo para hacer una aclaración, una acotación. Himno 292, hermanos, muy cerca de mi Dios. Vamos a cantarlo, hermanos. Cerca, cerca del Señor, más cerca, quiero yo vivir. De su amor y de su gracia tierna quiero compartir. Muy cerca de mi Dios, deseo siempre andar, seguirle quiero en pos,
hasta el reino conquistar. De tu gracia, céfiro divino, quiero yo gozar. Luz del cielo, brilla en mi camino, para fiel andar, muy cerca de mi Dios. Deseo siempre andar, seguirle quiero en pos, hasta el reino conquistar. Guiado, guiado en tu santa senda, quiero siempre ser. Que tu vida a mi vida encienda, para obedecer, muy cerca de mi Dios. Deseo siempre andar, seguirle quiero en pos, hasta el reino conquistar. Firme, firme en la dura prueba, firme quiero ser. Dame fuerza nueva, y pueda vencer, muy cerca de mi Dios. Deseo siempre andar, seguirle quiero en pos, hasta el reino conquistar. Amén. Pues mis hermanos, siempre todo miembro del ministerio, todos los hermanos que trabajamos en Templo Shalom, seguramente como en cualquier otra localidad, será un honor, claro, pero también una enorme responsabilidad, hermanos, dirigir la palabra de Dios a todos ustedes. Así es que, pues, habiendo dicho esto, pues vamos a pedir ayuda de lo alto, hermanos, para que todo salga bien. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos, por favor, para pedir ayuda de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, tal vez abusando de la oración, pero tal vez también, Señor, haciendo lo que es correcto, porque como esto que hemos de hablar no proviene de una filosofía humana ni de un entendimiento terreno, sino viene, Señor, de ti, Señor eterno, una deidad sabia, mucho más allá de nuestra comprensión. Considero, bendito Dios, necesario pedir, junto con mis hermanos, el que pues nos permita, Señor, entender, comprender, tener una mente lúcida, Señor, para que esta tierra, que es nuestro espíritu, nuestro cuerpo, sea una tierra fértil, Señor, donde tu semilla, que es la palabra, bendito Padre Celestial, pues pueda fructificar. Sé, Señor, con mis hermanos que han de escuchar. Que nuestros oídos estén atentos, nuestra mente esté centrada en ti, y a este Señor pobre que te habla, pues Señor, que me des de tu entendimiento, tu Espíritu Santo sea, Señor, sobre mí, sobre mis hermanos, para que de nuevo hablemos tu palabra. Ayúdanos pues, Señor, en este propósito, pues creemos que a través de tu palabra tú te manifiestas, nos fortaleces, nos das esperanza, nos das luz, Señor. Bendito Dios, os suplicamos esto en el nombre de aquel por el cual hemos de hablar y en el nombre de aquel por el cual, Señor, te conocimos y nos reunimos. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Pues bien, mis hermanos, bueno, si estuviéramos en el templo les diría ocupar su lugar, no sé dónde estén, hermanos, pero yo les digo, pongamos atención en lo que ha de venir, ¿de acuerdo? Eso sí nos puede ayudar. Vamos a hablar, hermanos, de lo que es el origen de la Iglesia de Dios, su nombre. Y con exactitud, hermanos, pues obviamente no voy a hablar, hermanos, de la historia en general de la Iglesia. Hermanos, pues obviamente porque el tiempo no lo permitiría, hermanos, o al menos no en el formato que lo estoy haciendo. Y aparte es una parte, hermanos, que ya hemos visto en otras ocasiones.
Quisiera centrarme única y exclusivamente en lo que el punto de fe nos está pidiendo, hermanos, que abordemos. Un poco, tal vez hablaré en algún momento de partes de la historia de la Iglesia de Dios, pero si me permiten, hermanos, me voy a centrar en lo que el punto de fe nos está solicitando. Bueno, yo recuerdo, hermanos, que en el 2020, cuando se cumplieron 100 años de la Iglesia de Dios en México, hice un pequeño compendio, no muy laborioso, hermanos, pero sencillo, y creo que puede servir para el propósito de conocer a dónde estamos parados. Si no lo tiene, hermano, pues más adelante hágamelo saber. Por ahí tengo el archivo en electrónico, lo podemos imprimir, se lo hago llegar. Pero la mayoría, al menos en el Templo Shalom, lo tiene. Es toda la historia, ¿no? Es un breve resumen, pero puede servir. Entonces, vamos a ver lo que tiene el punto de fe. Y al respecto, hermanos, vamos en el 13, hasta donde sea el hermano Jonan, el hermano Israel, creo que también la hermana Priscila. Ya lo han compartido, hermanos. Si tuvieran alguna duda, si no alcanzaron a apuntar algo, si la cita bíblica no les fue clara, pueden consultar, hermanos, ese archivo que tan amablemente los hermanos lo compartieron. ¿De acuerdo? Bueno, y aparte porque hay algunas citas que no las voy a decir, hermanos, así es que ustedes, pues bueno, ya con tiempo lo podrán consultar allí en sus Sagradas Escrituras. Bueno, derivado pues de toda esta responsabilidad, pues vamos a comenzar, hermanos. El nombre de la Iglesia de Dios. Todos, hermanos, todo ser humano, incluso toda propiedad, toda empresa, debe de tener una identidad. Y creo que la identidad, hermanos, empieza desde un nombre. Cuando no hay un nombre, cuando el individuo crece sin tener un apellido, un nombre, pues creo que pierde mucho de su identidad, pierde mucho del ser, de quién es él. Usted y yo, hermanos, tenemos un nombre, tenemos unos apellidos, y esos apellidos, hermanos, nos dan un origen y nos dan un perfil, incluso hasta psicológico. Digo, a lo mejor la hermana Priscila, que sabe más del asunto, a ver si nos puede comentar algo. ¿Qué tan relevante es que un individuo tenga nombre, que tenga un apellido y que pertenezca, mejor dicho, a una familia? Le da entonces ese sentido de pertenencia, le da ubicación, lo centra, lo hace sentirse parte de algo, no está a la deriva, no se siente solo. Así es que es un gran aliciente, hermanos, pertenecer a alguien. La empresa de igual manera, todas las empresas tienen un nombre por el cual, hermanos, mucha gente lo ubica, mucha gente puede consumir incluso sus productos. Por poner un ejemplo, si yo les digo tiendas Walmart, pues de inmediato el puro nombre, hermanos, ya nos da, ahí luego tienda Walmart que se ponga a mano, hermanos, con este comercial. Pero si vemos el nombre, hermanos, más bien si escuchamos el nombre de inmediato, tenemos una referencia de qué es o para qué es. Aparte, pues tiene dueños y esos dueños tienen un registro. Es decir, todo, hermanos, o la mayoría de las cosas que suceden en el mundo tienen un origen, tienen una pertenencia, tienen un dueño. Así es que, ¿por qué la situación de la iglesia y por qué con Dios tendría que ser diferente hacia con nosotros o nosotros hacia con Él? Necesitamos un origen, necesitamos una identidad, necesitamos tener ese sentido de pertenencia para entonces sentirnos parte de un algo, o de un todo, de una unidad. Así es que, hermanos, nosotros tenemos un nombre, nosotros tenemos un apellido, tenemos una pertenencia, y no viene de este mundo, hermanos. Este nombre que nos ha sido dado no es de este plano terrenal. Bueno, insistir, hermanos, es mucho más allá de nuestra comprensión. Por eso es importante los primeros puntos de fe. Yo recuerdo algún comentario que por ahí escuché, que si venían en un orden. No lo sé de cierto, hermanos, pero sí supongo que los hermanos que lo desarrollaron vieron la necesidad de más o menos irlos ordenando. Y yo creo, hermanos, que si no hubiéramos visto el punto 1, que es la Biblia, y el punto 2, que Dios creó todas las cosas, ahorita pudiéramos juzgar, hermanos, o pudiéramos estar dudando si realmente ese es el nombre, si realmente este nombre viene de lo alto y qué tan relevante es. Entonces es fundamental esos primeros puntos de fe para que ahorita nos quede claro que tenemos una pertenencia
Y que bueno, como cualquier familia, hermanos, si usted no se identifica con la familia, si usted niega su nombre, sus apellidos, si usted pues no asiste, sencillamente no asiste a la familia, pues de pronto empezamos a ser entes de otra cosa, pero no de la familia. Ahora bien, hermanos, no confundir tampoco esto. Cuando nosotros nos hemos distanciado, despegado un poco de la familia por cuestiones de creencia, por nuestra fe, por nuestra convicción a Cristo, atención, son cosas diferentes, hermanos. Estamos dándole una prioridad, una preferencia a las cosas espirituales por convicción, porque creemos que son mejores, son buenas, y a su tiempo le damos un espacio a la familia para nuestra mayor atención, dedicarlas a nuestras convicciones, ¿de acuerdo? Pero hablando de la familia de Dios, una vez que hemos adquirido y hemos aceptado esos apellidos, ese nombre, esa identidad, y después de algún tiempo nos desentendemos de eso, hermanos, es bien difícil decir o pensar que pertenecemos a. Es un pensamiento, es una creencia de pensar que pertenecemos a algo, pero si no lo llevamos, si lo negamos, si escondemos ese nombre, hermanos, es prácticamente imposible que pertenezcamos a la familia de Dios. Bueno, primera cita bíblica, hermanos, que nos solicita el punto de fe. Efesios, hermanos, Efesios capítulo 3, por favor. Efesios 3. Es como cuando, no sé, hermanos, una expresión algo así como, pertenezco a la iglesia de Dios, pero tengo un año sin ir. No hay congruencia en eso. ¿Sí me explico, hermanos? Espero que me puedan entender. Soy de Cristo, pero pues tengo 2 años que no me paro en la iglesia. Entonces, esas son las cosas, hermanos, que a veces no nos dan identidad, no terminan por darnos una identidad. Bueno, Efesios capítulo 3, hermanos, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios, hermanos: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El nombre, hermanos, o el título con el que nos presentamos es Iglesia de Dios o Hijo de Dios. Y ahí está nuestra pertenencia en el de. Nos vincula, ese de nos está vinculando a una familia, a un padre, a una entidad, a una unidad. Pablo dice entonces que todos los que quieran, tienen, hermanos, ese nombre. Y no nada más en la tierra, hermanos, sino está aquí inmiscuyendo a la corte celestial, hermanos. Todos tenemos el mismo apellido de Dios. ¿De acuerdo? Ahí Pablo nos está recalcando todo, que el ser humano en su necedad pues lo ha negado, lo ha escondido, incluso hasta se esconde de ello, huye de ello. Tiene ese sello porque todo es creado por Dios, pero de ser creado a pertenecer a, pues ahí está la distancia entre una cosa y la otra. Bueno, Pablo creo nos está haciendo muy muy claros, hermanos, en dónde está el origen, y el origen es Dios. No está, ahí eso es lo que a veces me da un poco de curiosidad, hermanos, ver cómo hay iglesias que tienen, no sé, iglesia de Jesucristo, alcance salvación, y de pronto pierde un poco la identidad, nada más con el puro título de la secta, religión, o como usted le quiera decir, en el puro título pierde identidad, no está incluido Dios. Ahora bien, Iglesia de Dios hay muchas, pero luego viene el mote o el calificativo o la identidad final. La identidad final no termina con Dios, sino viene en la otra parte del enunciado. Iglesia de Dios de... Entonces no es iglesia de Dios. Seguramente ese grupo pertenecerá con el nombre con el que acabe esa frase. ¿Sí me explico, hermanos? Ahí es donde a veces nos equivocamos. Ahora, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo tomó como propio, hermanos, lo que obviamente no le pertenecía. Él sabe y lo supo cuando estuvo aquí en la tierra, que todo esto pertenece al Padre. Así es que nunca se lo quiso apropiar, hermanos. Siempre lo puso a nombre del Padre. Ay, por cierto, hermanos, si quieren pan, acaba de pasar. Perdón, hermanos, una disculpa. Bueno, entonces, por eso, hermanos, tal vez me vi un poquito reacio
a que el templo tuviera un título más largo, porque va a perder la identidad directa con Dios, eso que nos vincula. Mi sentir, hermanos, siempre fue que solamente fuera iglesia de Dios tal como aparece en iglesia, aparte pues por esto que está diciendo Pablo, que es el nombre que llevamos, no podemos ponerle otro nombre. Entonces, pues todas esas creencias, hermanos, filosofías que hay hoy en día, casi siempre tienen vínculo o se vinculan con un nombre terreno o con una idea terrena, pero terminan, hermanos, por atropellar el único vínculo que el hombre debería de tener, que es de Dios, nada más. No iglesia de Dios no iglesia de Dios no iglesia en Jesucristo o en, esos de o en, hermanos, después del nombre de Dios, ya perdieron todo sentido. Bueno, siguiente pasaje bíblico, hermanos. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 17, por favor. Evangelio según Juan, capítulo 17. Rápidamente, hermanos, ahí vamos. Esta cita bíblica. Los versículos, hermanos, 11 y 12, por favor. Dice la palabra de Dios. Fíjense, esto lo estaba mencionando el mismo Señor Jesucristo, Ya están ahí, dice la palabra de Dios. Y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y cuando dicen esto, se refería a los apóstoles, pero también se refiere hoy a nosotros, hermanos. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿De acuerdo? En el nombre de Dios, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y lo vuelvo a decir 2 veces, hermanos, muy claro. Todo es en su nombre, en el nombre del Padre. Y ninguno de ellos, termina diciendo este pasaje bíblico, y ninguno de ellos se perdió, sino pues el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, ¿por qué los hermanos en su momento escogen este pasaje bíblico para reforzar el punto de fe número 13? Bueno, importante, hermanos, porque les decía hace un momento, ni el Señor Jesucristo tuvo ese atrevimiento de adjudicarlo a algo o a alguien más que no fuera el Padre. No sé entonces, bueno, más bien sí sé por qué en ocasiones el hombre atribuye lo que no es de él a nombre o a título de algo o de alguien más. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, creo que nos es claro, ¿no? Es en el nombre del Padre, nada más, bajo esa convicción, bajo ese mandato, esa orden, Cristo Jesús trabajó, evangelizó y formó, hermanos, fundó esta empresa que hoy conocemos como Iglesia de Dios. No sé, hermanos, a lo mejor algunas ideas en la necesidad o en las circunstancias en que a veces el hombre se ha ido desarrollando o desenvolviendo, lo ha llevado a tomar ciertos títulos, pero, y más porque a veces el gobierno así lo pide, hermanos, que se registren ciertas religiones para poderlas identificar o diferenciar unas de otras. En el caso de la Iglesia de Dios, hermanos, creo que debe ser algo muy, muy especial, y en este sentido, hermanos, yo recuerdo que la misma palabra de Dios nos dice que Él nos resguarda bajo sus alas. Yo creo que hasta en el nombre, hermanos, si de veras tenemos fe y convicción, deberíamos de tener cuidado en cómo manejamos esa situación. Porque yo sí creo, hermanos, que si respetamos las cosas que son de Dios, Él va a proveer, hermanos, de sus cuidados para no meternos en ningún problema. Pero obviamente esto, hermanos, compete a todos, no solamente el ministerio. Bueno, ya vimos palabras de Pablo, ya vimos palabras del apóstol Juan también. Y ahora, hermanos, lo que sigue les voy a decir. Cuando usted le pregunta, hermanos, ¿de dónde viene tu iglesia? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde salimos? Pues, hermanos, hay 12 pasajes bíblicos en la Biblia. Esos no los vamos a leer todos, hermanos, por cuestiones de tiempo. Pero quiero que nos quede claro, hermanos, a usted y a mí, que nuestro nombre, la religión a la que pertenecemos, esta asamblea a la cual somos llamados, tiene su origen en las Escrituras. Y es la única, hermanos, la única organización que se ve en las Escrituras. Nombre la que usted quiera, la que se le venga ahorita a la mente, hermanos, cualquier ideología, secta, pseudo religión, pseudo seguidores de Cristo, como usted los quiera llamar.
no están en la Escritura, hermanos. Algunos toman el nombre de algún enunciado, de alguna frase que habrá dicho nuestro Señor Jesucristo. Pero la única, hermanos, en sí como una asamblea religiosa, solo se nombró a la iglesia de Dios. Le voy a dar, hermanos, los pasajes bíblicos, y obviamente, insisto, no los vamos a ver todos, pero con calma usted lo puede ver, ¿eh? Entonces, cuando le preguntan, oye, pues, ¿de dónde vienen ustedes? Ah, mira, déjate muestro. Desde aquí estamos, desde el Nuevo Testamento, desde ahí ya se nos está reconociendo como iglesia de Dios. Una de las citas, hermanos, que usted puede encontrar es primera carta a los Corintios 1:2. Ahí mismo en Corintios, capítulo 10, versículo 32. Ahí mismo en primera carta a los Corintios 11:16 y versículo 22. Capítulo 15, versículo 9. Segunda carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:13. Primera carta a Tesalonicenses 1:4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Y el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28. 12 veces, hermanos, somos nombrados en las Escrituras. Y por cierto, diosidencia que hayan sido 12, quién sabe, ¿verdad? Pero da como resultado, hermanos, que somos nombrados 12 veces en las Escrituras. Atención en esto, hermanos. ¿Esto nos salva? En absoluto no. Nos da un privilegio, sí, pero también una gran responsabilidad. Tiene un sentido, hermanos, tiene algo especial el pertenecer a algo que ha estado presente durante tantas generaciones y que está nombrado en las Escrituras. Yo espero que a usted le resulte algo especial, hermano, pero también muy serio. Y que si esto está nombrado en las Escrituras, hermanos, debe de tener una validez increíble. Entonces, porque el primer punto de fe, creímos que la Biblia es el punto central de todo lo que venimos hablando. Y si la iglesia de Dios está ahí, hermanos, debe ser algo trascendental. Mis hermanos, nosotros pertenecemos a una historia que no empieza hace apenas 100 años. Pertenecemos a una historia, hermanos, que no empezó en Estados Unidos y que no empezó, hermanos, en la antigua Europa. Nuestra línea, hermanos, de la historia viene desde mucho, muy atrás y con unos personajes increíbles, hermanos. Pero atención, esta historia funciona solo si la cree. Bueno, 12 veces somos nombrados, hermanos. Siguiente pasaje bíblico, hermanos. Y este pasaje bíblico, hermanos, es donde luego viene en algunos, no en nosotros. Despierta y despertó y ha sido parte de una doctrina que ha confundido a mucha gente. Vamos a Mateo, hermanos, Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y ya sabrán, hermanos, a quién estoy haciendo alusión. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de aquí, pues bueno, algunos confundiéndose o deliberadamente confundiendo a otros, siempre han sostenido que esa expresión era hacia Pedro, que él era la base de la iglesia y que en él se iba a fundar. Después de mucho análisis, estudio, hermanos, y ver pasajes bíblicos y de entender la literatura y el lenguaje de la Biblia, hermanos, si entendemos un poquito de esta, ¿cómo les dijera? Esta manera en cómo el escritor se expresa, pues entenderemos, hermanos, que es como el hermano Rodolfo, me gusta mucho cómo lo hace con sus manos, porque así es como lo hace ver más claro. Yo te digo que tú eres Pedro. O sea, estamos claros. O sea, tú eres Pedro. Ajá. Pero sobre esta roca, Cristo es la roca.
sobre esta roca edificaré. No le edificó en Pedro, hermanos, porque si no, entonces muchas cosas de la misma escritura, mucho de lo que los profetas habían anunciado que iba a significar Cristo Jesús, pues de pronto, hermanos, se echaría por tierra. De pronto, ahí sí entraríamos en tela de juicio de lo que la escritura nos había dicho, y dice: edificaré mi iglesia. En todo caso, pues el Señor Jesucristo hubiera dicho: y sobre Dios edificaré la iglesia, ¿de acuerdo? Pero no sobre Pedro, hermanos. Se estaba refiriendo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y fue en la iglesia, hermanos, que Cristo Jesús fue preparando y trabajando con los apóstoles, y preparándolos de tal manera que él a su vez prepararan a otros, y así, hermanos, toda esa cadena de esfuerzos, de una cadena de soldados, de hombres y mujeres muy valientes, fue llevando, hermanos, la palabra de Dios a través de Medio Oriente, a través de Asia Menor, Asia Mayor, y poco a poco, hermanos, se fue extendiendo hasta llegar a Europa. Y de Europa, hermanos, a través de historias increíbles, hermanos, que usted puede ver ahí en el resumen de la historia de la Iglesia de Dios, de maneras extraordinarias, hermanos, como Satanás, tratando de ahogar el Evangelio, de ahogar la palabra de Dios, no lo consiguió. Lo único que consiguió fue expandirla más. De hombres y mujeres que nada o poco tenían que ver con la Iglesia de Dios, ayudaron, hermanos, para que la Iglesia de Dios pues pudiera, a veces, hermanos, escondiéndose, a veces avanzando, pero siempre llevando el Evangelio, y con esto provocando, hermanos, pues que la palabra de Dios se diera a conocer en rincones, en todos los rincones del planeta, hasta, llegado el momento, pues a través, saliendo de Inglaterra, llegar hacia Estados Unidos. Pero que nos sea claro, hermanos, la expresión de lo que acabamos de leer en Mateo. No le estaba diciendo a Pedro, sobre él mismo se estaba poniendo el Cristo Jesús, él mismo, como la roca en la cual se iba a edificar esa iglesia, se iba a fundamentar esa iglesia. Pero bueno, algunos errando la escritura por ignorancia, o tal vez deliberadamente, hermanos, pues engañaron y seguirán engañando a mucha gente. Bueno, siguiente pasaje bíblico, hermanos. Vamos a ver cómo aparece, algunos ejemplos de cómo aparece la iglesia de Dios aquí. Pero no solamente que es en individual, hermanos, sino lo que estos pasajes bíblicos nos quieren decir es que en aquel entonces ya había varias congregaciones, y como tal ninguna se llamaba diferente, sino que todas se identificaban con el mismo nombre. Atención en eso, hermanos. Si somos seguidores de Cristo, si somos identificados con el Padre, si de Él tenemos su Espíritu Santo, pues así como en el antiguo, hermanos, deberíamos de ser identificados donde nos congreguemos, hermanos, no importa la ciudad donde estemos, en qué país, deberíamos ser identificados bajo el mismo nombre, porque así funcionaba antes, hermanos, y supongo que debería de funcionar hoy también. Bueno, vamos ahí. Primera carta a los Corintios 11:16. Primera carta a los Corintios 11:16. Ya estoy por aquí, ya estoy por llegar. Dice la palabra de Dios: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Y aquí viene la parte interesante, al menos para lo que estamos tratando, hermanos. Ni las iglesias de Dios. Y está hablando en plural, Pablo. Ya para ese entonces había varias congregaciones que se habían levantado en diferentes puntos, hermanos, geográficos, tanto de Grecia, que hoy en la actualidad pertenece a Europa, como de Asia y Oriente Medio. Ya había varias iglesias, hermanos. Entonces todas ellas son nombradas por Pablo como las iglesias de Dios. ¿De acuerdo? Que a lo mejor nos gusta, hermanos, es una costumbre ya también de hace muchas generaciones, pues bautizar, si usted me lo permite mencionar así, bautizar con algún nombre en particular, algún templo. Pero todas tienen, hermanos, un mismo dueño, todas tienen el mismo título de propiedad.
iglesia de Dios. En este caso eran las iglesias de Dios. Otro ejemplo, hermanos, Tesalonicenses, hermanos, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron en los judíos. Termina diciendo, y vuelve a mencionar Pablo en plural, las iglesias de Dios. ¿Y por qué dice en Cristo Jesús? Esos títulos son un poco, bueno, en mi pobre consideración, hermanos, mi inteligencia no es mucha, pero en lo que alcanzo a comprender, ese título es un poco más, tiene un poco más de lógica. Cuando dicen las iglesias de Dios en, y ahí es a donde se enlaza, hermanos, con lo que estábamos viendo en Mateo. Si bien el Señor Jesucristo le da siempre la titularidad de todo este trabajo que Él hizo en la tierra a Dios, pero está fundamentada o está trabajada en Él y no en ningún hombre o mujer o filosofía. Esto es más congruente con lo que a veces el hombre pone. Pero aún y con todo esto, hermanos, si usted se da cuenta, el hermano Pablo, el hombre sabio de Pablo, siempre pone como propietario nada más a Dios. Y el otro, vamos a decir, este otro último pasaje que vimos, nada más nos está aclarando que está fundamentado en aquel que hizo el trabajo, ¿no? Que es el Hijo de nuestro Dios. A veces, hermanos, y con este comentario quiero cerrar, hermanos, me da un poco de frustración el que a estas alturas haya personajes que conocí de cuando yo era niño, personajes ya de muchos años en la iglesia, que por algunas ideas, hermanos, que fueron metiéndose de cierto, no sé de dónde hayan salido, pero algunos creen que la iglesia de Dios salieron de los adventistas. Miren, de cualquiera que algunos crean que salió la iglesia de Dios. Por eso es importantísimo, hermanos, el primer punto de fe, que es la Biblia. Ahí está todo. Si usted no cree en lo que va a decir la Biblia, la historia, por muy buena que sea, por muy convincente que suene, si no va en apego a la Biblia, algo está mal. Algo está chueco ahí. Algo no está cuadrando. El primer punto de fe, que es la Biblia, es fundamental, hermanos, porque de ella tenemos que tomar la base para la historia que vamos a leer. Porque si no, hermanos, vamos a cometer el error de ir creyendo en lo que algunos historiadores también, pues, desde su punto de vista, de su criterio, van contando, van narrando de la historia. Pero si esta no empata con la Biblia, cuidado, atención ahí. Miren, ciertamente si yo leo una historia o varias historias, hay muchos que también simpatizan en este sentido con algunas sectas o unas religiones, y pues tratarán, hermanos, de dar un poquito de toque o de énfasis a su filosofía, a su creencia. Y hay muchos historiadores que sí, hermanos, señalan que de Estados Unidos salieron la iglesia de los adventistas. Error. ¿Por qué, hermanos, no puedo creer en esto? Y no debo de creer en esto, porque sería contrario a lo que la palabra de Dios dice. En primera carta de Juan, hermanos, nos es muy claro, dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros y no hubieran salido. Ese puro texto bíblico, hermanos, y con otros convicciones, textos bíblicos que hemos comprobado, visto, experimentado, vivido por fe, yo creo, hermanos, que la iglesia de Dios jamás desapareció, jamás, y todas las demás salieron de nosotros, porque si no, entonces estoy contradiciendo la escritura y estoy echando por tierra el punto de fe número 1. Yo creo, hermanos, que la iglesia de Dios jamás desapareció, jamás. Que en Estados Unidos, hermanos, hayan sido ubicados o registrados por primera vez los adventistas o bautistas, pues puede ser que sí, hermanos. Les digo, también históricamente hay una realidad. La iglesia de Dios a veces es un poco desorganizada, y en ese sentido algunas otras religiones, más bien, algunas otras creencias nos llevan delantera. Pero la iglesia de Dios, hermanos, no salió de nadie. Siempre Dios la cuidó, siempre Dios la tuvo en su consideración, nunca se perdieron. Siempre hubo hombres y mujeres valientes que hermanos, se hicieron a los pies de Cristo Jesús y de la fe y de sus convicciones.
Allí es, hermanos, a donde sostengo que desde el Señor Jesús, pasando por Pablo, por todos los apóstoles, por un doctor Arrio, por tanta gente que ayudó, como un Calvino, como un Rutenberg, como incluso por ahí, hermanos, ayudándonos de Martín Lutero, todos ellos, hermanos, hicieron un papel importante para que la Iglesia de Dios nunca desapareciera. Quiero que imaginen esto: ¿qué hubiera pasado, hermanos, con la historia si la Iglesia de Dios desaparece? Sencillamente no estuviéramos hablando ahora de la Iglesia de Dios ni de estos puntos de fe. No existiría la religión pura, hermanos. Y yo sigo sosteniendo que somos, si hay fe, si hay convicción, claro, somos el último bastión, hermanos, de esta verdad que hoy sostenemos. Bueno, mis hermanos, déjenme hacer entonces la declaratoria. La Iglesia de Dios cree y sostiene, hermanos, en este punto de fe número 13, que su título y su pertenencia a su nombre tienen un origen y que solamente se puede nombrar con el nombre con la cual las Escrituras nos han dicho que seamos nombrados: Iglesia de Dios. Amén. Pues, mis hermanos, esto ha sido el punto de fe número 13 y pues vamos, hermanos, a dar por concluido este servicio. Fue, hermanos, para mí un privilegio, una gran responsabilidad estar aquí en este servicio. Les voy a invitar, hermanos, a que oremos para que demos por concluido el servicio. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias sean dadas a ti, bendito Padre Celestial, por estos momentos que nos permitiste tener. Bendice a mis hermanos y que, pues, Señor, tengamos a bien tener muy presente esta responsabilidad de ser hijos tuyos. Permítenos, Señor, ir a descansar y por la parte clara a reunirnos. Y, Señor, pues, haciendo uso de la palabra de tu siervo David, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces estar confiados. En Cristo Jesús lo hemos pedido y solicitado todo. Amén. Pues pase a vosotros, mis hermanos, espero que descansen y por la parte clara, pues, estarnos viendo. Saludos a la familia, hermanos. Pasa a vos, hermanos, que estén bien.